Saludo de manera especial a los organizadores del encuentro, al profesor Juan José Ortega Madrigal, maestro Led, al equipo de gente que está trabajando y que ha permitido que nos juntemos todas y todos ustedes aquí para hablar y para dialogar. Ese es, desde mi punto de vista, el del diálogo, uno de los fundamentos del hecho educativo. Los educadores estamos para cultivar y para compartir el saber en un marco de principios y de valores. ¿Cuáles son los principios y valores que sustentan al hecho educativo? Menciono, para comenzar, la libertad, la justicia y la igualdad, y valores como la solidaridad, el respeto y el compromiso social. Seguramente todas y todos ustedes podrían enriquecer este listado de atributos y acaso coincidirán conmigo en que nuestro trabajo, el educativo, se distingue de los demás por su enorme trascendencia social. Quienes nos dedicamos a la educación construimos el presente, pero sobre todo trazamos el futuro. Pese a ello, hoy la educación en México está en el centro de un debate nacional y no todas las voces reconocen por igual su enorme trascendencia. Más aún, hoy la educación es un espacio en el cual se expresa la enorme polarización de nuestra sociedad. Hoy la gran mayoría de los actores sociales de nuestro país tienen un punto de vista sobre la educación. Todo el mundo habla sobre la educación. En algunos casos, como este, se trata de un punto de vista informado, consciente y razonado. No obstante, en otros casos, es posible observar posiciones que se nutren de información incompleta o parcial, posiciones superficiales que carecen de referentes contextuales o que se limitan a reproducir los mensajes lanzados desde la tribuna del poder. Y todo ello resulta paradójico para el sector dedicado al cultivo del conocimiento, pues el educativo, es el sector donde más se espera una condición reflexiva, donde más se espera una actitud analítica y donde más se espera una respuesta crítica y propositiva ante la complejidad que nos rodea. En la búsqueda de participar en este ejercicio intelectual necesariamente colectivo, es que en esta presentación busco ofrecerles un marco analítico acerca de la política educativa del régimen actual. A 2 años y medio, a poco más de 2 años y medio de gobierno, las preguntas sobre la llamada reforma educativa se multiplican. La implantación de las diversas medidas oficiales, especialmente las relativas a la evaluación, han estado marcadas por una serie de imprecisiones e indefiniciones de todo tipo. Bajo tal escenario han surgido importantes expresiones de resistencia magisterial, que si bien han tenido una fuerza explícita en algunos estados y regiones, expresan la gran incertidumbre que viven los cientos de miles de maestras y maestros de todo el país ante una propuesta de reforma laboral y administrativa que nos afecta a todos por igual. Hay unas voces que se han escuchado más que otras, la del estado de Michoacán de manera señalada. Sin embargo, el proyecto de reforma, llamado de reforma, que no lo es, y ustedes ya lo han escuchado reiteradas veces, afecta a maestros movilizados y a nosotros también. Y lo que podemos observar de manera creciente es la toma de conciencia de voces que habían estado silenciosas y que se van sumando a esta movilización y a esta resistencia. Esto lo hemos presenciado en diferentes entidades de la República, donde habían estado con mucho mayor paz y silencio ante lo que estaba pasando y que hoy de manera progresiva comienzan a levantar la voz. Hoy la educación está en el centro del debate y me aventuro con 2 ideas para iniciar esta conversación. Primera idea: el gobierno nacional ha demostrado
una profunda incapacidad para plantear una propuesta con sustento pedagógico y amparada en el saber. Como es bien sabido, la estrategia gubernamental ha carecido de fundamentos conceptuales y ha descansado en una concepción política y económica que reduce el hecho educativo a una simple combinación de insumo y producto, de materias primas y de producción. Es decir, de cuánto se invierte, cuánto se le saca a lo que se invierte. La evaluación como eje de esa pretendida reforma ha sido concebida como un mero ejercicio de contabilidad en el cual se valoran los aspectos más superficiales de la educación y se ignoran las cuestiones sustantivas. Segunda idea, el gobierno nacional ha impuesto su política educativa con base en una visión vertical y de espaldas a los maestros. Esto es, se ha desaprovechado la enorme fuerza del Magisterio Nacional y se ha establecido una línea de política educativa con muy precarios niveles de consenso y legitimidad. En este escenario es que tiene cabida la creciente polarización entre los distintos órdenes del gobierno y un Magisterio Nacional infravalorado y desestimado a la hora de construir las decisiones relativas a la educación nacional. Por todo ello, los maestros mexicanos se encuentran hoy en una condición de incertidumbre que no favorece en lo más mínimo el desarrollo de sus actividades sustantivas. Es decir, esa pretendida idea de que la reforma va a mejorar las condiciones educativas ha sido absolutamente contraria. Hoy el Magisterio Nacional, ante esta condición de incertidumbre, tiene condiciones muy poco favorables para el desarrollo de su enorme y de su alto encargo social. Lo ocurrido a lo largo de estos 2 años y medio es de tal intensidad que no alcanzaría toda la mañana para tratarlo. Cada uno de ustedes tiene la memoria, la sucesión de hechos que han afectado de una manera incontrolable a la actividad docente. Y como no podría referirlos aquí de manera detallada, buscaré sistematizar algunos de los hechos y momentos de mayor importancia para la educación nacional. Estoy claro que ustedes tienen muy definidas las dimensiones de la problemática educativa nacional, pero no quisiera entrar en materia sin referir los retos que percibo desde mi quehacer académico. Como han escuchado ustedes, mi trabajo es en la Universidad Nacional reflexionar sobre los problemas educativos y eso es lo que vengo a compartir con ustedes. No me ostento como representante de los investigadores, traigo mi palabra y la vengo a poner a la consideración de todas ustedes y todos ustedes. Yo percibo una serie de retos. Número 1, el reto de la cantidad en términos de cobertura, de rezago y de logro. Este país, hay que recordarlo, tiene todavía 5,5 millones de personas no alfabetizadas, que no saben leer y escribir, que no pueden leer una receta médica, que no pueden leer unas instrucciones para moverse en una ciudad, que no tienen alfabetización aritmética tampoco, que no tienen conocimiento de las letras y de los números. Este país tiene además 32 millones de personas en condiciones de rezago educativo en primaria y secundaria. El reto de la calidad sería el segundo, pero no esa calidad de la que habla el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que tenemos claro es que no se ha logrado definir una concepción sustantiva fundada en lo educativo que pueda superar la trágica condición de retórica y de demagogia con que se habla de calidad en este país. El tercer reto es el de la infraestructura, pues las escuelas, ustedes lo saben, carecen muchas veces de lo más indispensable y no existen condiciones dignas para el trabajo académico. Cuarto reto, el de la formación de los maestros, pues es bien sabido
que se está aplicando la regla de primero descalifico y luego ya veremos si alcanza para formar y fortalecer al Magisterio Nacional. Es decir, antes de formar se está evaluando, y lo pongo entrecomillado porque es un simulacro de evaluación. El siguiente reto que podemos apreciar es el de la corporativización del magisterio, pues las estructuras populares del sindicalismo oficial y las prácticas clientelares están intactas. Es una lista a la cual seguramente ustedes podrían agregar muchos más temas y que confirma que la educación es un campo que sin duda alguna demanda de una verdadera reforma sustentada en el trabajo sustantivo que ustedes desarrollan cada día y no, por supuesto, en la descalificación del sector magisterial. Primera parte. Hace un par de años planteaba en un encuentro promovido por el Magisterio Democrático que la propuesta oficial podía ser analizada con base en 5 dimensiones. No me repetiré, pero quisiera partir de esas dimensiones que siguen siendo esenciales para entender lo que ha pasado en el ámbito educativo nacional. Se trata de la dimensión política, de la dimensión legislativa, de la dimensión judicial, de la dimensión mediática y de la dimensión pedagógica. Es importante reconocer que cada una de estas 5 dimensiones han operado de manera simultánea y solamente para referirlas es que la he separado, pero lo político va pegado de lo legislativo, de lo mediático, de lo judicial. El 1 de diciembre de 2012, e iré muy rápido en esto, en su discurso de toma de protesta, el nuevo titular del Ejecutivo se refería a la educación de manera enfática. Señalaba que dicha tarea ocuparía un lugar central en un programa de gobierno y que al lado de otros 4 ejes buscaría un México con educación de calidad. Cabe recordar que los demás ejes eran lograr un México en paz, lograr un México incluyente, lograr un México próspero y hacer de México un país con responsabilidad global. De 5 propósitos, 5 fallas. No tenemos evidencia alguna de que alguna de estas 5 ideas hayan sido exitosas. En el discurso destacaba la siguiente afirmación: ha llegado el momento de la reforma educativa. Una nación basa su desarrollo en la educación. El capital humano es la base del desarrollo y progreso de un país, y esta es la razón por la que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. El joven exgobernador del Estado de México que llegaba a la presidencia completaba su referencia a la educación planteando la creación del Servicio Profesional de Carrera Docente y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En este par de párrafos queda claramente delineada su plataforma. Era una concepción inspirada en un muy vago criterio de calidad y en una concepción de la educación, la del capital humano, muy señaladamente reducida al mundo laboral y al mundo del mercado. Una visión que desconoce las potencialidades emancipadoras y sociales de la educación y que limita este importante trabajo al mundo laboral y la productividad. ¿Y qué sí es la calidad? En los meses recientes, analistas como Hugo Aboites, como Luis Hernández, como Tatiana Col, como Manuel Pérez Rocha, como Manuel Gil, Antón, como mi compañera María Jesús, Marta Jesús, se han referido a este tema. Ustedes recordarán también que hace un par de semanas, en la comparecencia de las autoridades del INE ante el Senado, la propia presidenta de la Junta de Gobierno, la señora Schmelkes, admitió que se trata de un concepto complejo y difícil de definir. Es decir, el propio INE no tiene una concepción clara de calidad. No obstante, hace unos cuantos años, Pablo Latapí, uno de los educadores mexicanos universales, señalaba:
A mí me preocupa, decía Latapí, primero, que se confunda la calidad con el aprendizaje de conocimientos, lo que simplifica el problema falsamente, pues la educación, decía Latapí, no es solo conocimiento. Me preocupa también que se establezcan comparaciones de escuelas o instituciones que ignoran las diferencias entre contextos o las circunstancias de los estudiantes, a veces abismalmente distintas. Y me preocupa, decía Latapí, que la calidad educativa se confunda con el éxito laboral, definido por referencia a los valores del sistema. ¿Y qué era para Latapí la calidad de la educación? Una educación de calidad será la que nos estimule a ser mejores, pero que también nos haga comprender que todos estamos necesitados de los demás, que somos seres en el límite, a veces triunfadores y a veces perdedores. Una educación de calidad es la que empieza en la interacción personal del maestro con el alumno y en la actitud que éste desarrolle ante el aprendizaje. Una educación de calidad, decía Latapí, es la que forma un hábito razonable de autoexigencia. La búsqueda de ser mejor debe ser razonable, moderada por la solidaridad con los demás, el espíritu de cooperación y el sentido común. Buscar una educación de calidad no es inventar cosas extravagantes, concluía Latapí, como llenar las aulas de equipos electrónicos o multiplicar teleconferencias con premios Nobel. ¿Recuerdan ustedes esta entrega masiva de laptops o de tabletas a los estudiantes que no resuelven en sí? No está mal que las den, pero por supuesto eso no hace la educación de calidad, y eso Latapí hace 10 años ya lo comenzaba a incluir. Obviamente se refería Latapí a una concepción de calidad con una perspectiva compleja y ciertamente muy ajena a las interpretaciones tecnocráticas y simplistas del régimen actual. La dimensión política de la educación integra múltiples elementos: el llamado Pacto por México, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial Educativo. No me detendré más en esto, pero también quiero decir que en la dimensión política caben las acciones relativas al cambio popular del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y a la persistente campaña para controlar y someter al influyente sector magisterial de todo el país. Asimismo, en esta dimensión política es que caben las acciones de resistencia de los maestros mexicanos y, de manera señalada, las acciones impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La dimensión legislativa. Con la iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 73 de la Constitución Política, se dio el paso que llevaba al terreno legislativo la propuesta política del nuevo gobierno. En términos discursivos, la propuesta legislativa también recurría al criterio de la calidad de la educación y en poco más de una docena de cuartillas planteaba la reforma y adición a los artículos señalados. Esta reforma legislativa establecía la creación de un sistema nacional de evaluación bajo la coordinación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, el cual se decreta como un organismo autónomo y con personalidad jurídica y patrimonio propio, y hace mención a la expedición de una ley específica y a la modificación de la Ley General de Educación. También en este apartado legislativo se establecía la creación del servicio profesional docente centrado en la evaluación, donde se determina a esta como un factor decisivo en la asignación de plazas. No está por demás recordar que estas modificaciones legislativas ocurrieron en un periodo récord de poco más de 2 meses, en los que prácticamente sin discusión, sin análisis, fueron aprobadas por diputados y senadores que simplemente levantaron la mano y escucharon la instrucción del Ejecutivo Nacional. Se aprobaban así la Ley General de Educación, la Ley del INE y la Ley del Servicio Profesional. De manera paralela se fue desarrollando esta dimensión judicial.
que significó, en pocas palabras, el desplazamiento de la educación desde las nobles páginas del saber y la cultura a las páginas policíacas. Ya bien se recordará la aprehensión en febrero de 2013 de la señora Gordillo y el escarnio público de esa persona que había dejado de ser útil al gobierno. El resultado, todas y todos ustedes lo conocen, se cambió al personaje, pero se mantuvo el mismo modelo corporativo y popular. La dimensión judicial ha estado también muy presente en las estrategias de contención y amedrentamiento de la resistencia sindical, y cada vez vemos surgir demandas y acusaciones infundadas hacia quienes desarrollan actividades críticas y de oposición. La presencia de los medios, de la televisión, de la radio, de la prensa y aún de las redes sociales ilustra la dimensión mediática, y esta ha sido muy intensa. Durante 2 años y medio se fueron difundiendo una serie de mensajes a favor de la visión oficial de la pretendida reforma educativa. Asimismo, se desarrollaron fuertes campañas que filtraron de manera sistemática y escrupulosa todo argumento que contribuyera a la formación de opiniones críticas. En este sentido, las acciones de la resistencia magisterial dejaron de ser descalificadas y empezaron a ser perseguidas por los medios. No solamente se decía que el magisterio de resistencia no tenía la razón, sino comenzaron a asediarlo. Especialmente destaca la actitud de los empresarios de los medios, los cuales han operado a través de la organización Mexicanos Primero, que se ha asumido como la vanguardia de la campaña contra la resistencia magisterial, y en una pretendida lucha de la legalidad han levantado demandas, han presentado demandas contra líderes del magisterio nacional y contra la propia resistencia y contra la propia CENTE. Por supuesto, estamos esperando que levante demandas contra los que dejaron escapar al Chapo de la cárcel. En esta línea no podríamos ignorar una perspectiva claramente mercantil de esta organización Mexicanos Primero. Esta organización no actúa de manera inocente, sino actúa de una manera ideologizada y llevando agua al molino del gran capital. En esta visión, la educación es vista como una mercancía accesible exclusivamente para quienes pueden pagarlo. Este criterio empresarial va permeando de manera progresiva la vida pública, y lo más grave es que llega a ser reproducida aún por las clases trabajadoras. No podemos desconocer que clases sociales desfavorecidas están con una venda en los ojos y no tienen claridad de la importancia de la lucha educativa y de la lucha que libra la resistencia magisterial. Por último, la dimensión pedagógica, sobre la cual no insistiré porque la llamada reforma educativa no tiene contenidos educativos. Segunda parte, educación y política hoy. Al cierre de la primera mitad del 2015, aquí y ahora, los resultados de la tan anunciada reforma se imponen con crudeza, y lejos de los avances prometidos bajo la etiqueta de mover a México, hoy se vive una gran incertidumbre en la educación. La verticalidad de las decisiones y la limitada visión de la evaluación, entendida como medición, son solo parte de la problemática. Otro serio déficit es el que se refiere a la preeminencia de voces políticas y empresariales, como he señalado, en las definiciones sustantivas de la educación. Y lo más grave, la inexcusable ausencia de las voces magisteriales. En la pretendida reforma, las voces de las maestras y de los maestros no han contado. Es decir, la dimensión política de la reforma sigue estando muy presente. ¿Cómo crear canales reales de comunicación con los maestros? ¿Cómo trascender el esquema sindical de cúpula que aún existe? Y en términos de conducción política,
nacional. ¿Cómo garantizar que los altos cargos de la educación dominen los saberes necesarios? ¿Cómo hacer que el señor que toma las decisiones de la educación sepa de educación? Esto es algo, un déficit que ocurre en todos lados. El gobierno de la Ciudad de México hace 2 o 3 días cambió a su gabinete y en la Secretaría de Educación pusieron a una persona que no tiene ninguna formación en educación, que no ha dado clases de nada, que no se ha parado en un aula, que no conoce el trato con los niños, y es la persona que va a dirigir la educación pública de la Ciudad de México. ¿Cómo incluir expresiones más amplias y alternativas del pensamiento educativo? ¿Cómo hacer que las voces de ustedes, que las voces de los académicos que pensamos diferentes, sean consideradas en la construcción de las decisiones y no se escuchen solamente a 5 iluminados que dicen que son expertos en educación y que tampoco se han parado en un salón de clases? ¿Cómo dotar de contenido educativo a la reforma educativa? Fíjense qué paradoja. ¿Cómo hacer educativo lo educativo? Bueno, lo que ellos dicen que es educativo. Como otros ámbitos nacionales, la educación demanda una profunda renovación de sus instituciones. La creciente concurrencia de todas las voces en el tema educativo demanda de mecanismos de vertebración que solo pueden ser brindados por un Estado que sea legítimo y representativo, por un Estado que garantice el bienestar común y la justicia social. Y ahí tenemos un enredo, tenemos una verdadera encrucijada. Podemos lograr una reforma a la educación con un Estado que no se reforma a sí mismo. Podemos lograr una reforma legítima con un Estado que carece de legitimidad y de consenso. Y esa es una pregunta que solamente pongo a su consideración porque yo no tengo ninguna respuesta. En caso que no se comiencen a dar estos pasos en favor de abrir, de oxigenar el complejo tema de la educación, la presión y la estridencia de los poderes económicos irán en aumento. Los grupos empresariales como Mexicanos Primero van como el agua tomando los huecos que deja un Estado nacional débil, frágil, inseguro, viajador, que no está en su casa cuando tiene que arreglar los problemas, que está paseando por Europa. Y esos espacios de la política que no cubre ese Estado lo van llenando los empresarios. Pero también vemos que los grupos ahora excluidos se radicalizarán aún más. Eso lo tenemos muy claro. Las formas de resistencia buscarán acciones más contundentes y sucederá todo lo contrario de lo que el gobierno quería plantear con su reforma. Los hechos que llevaron a la suspensión de la evaluación educativa hace unas cuantas semanas ilustran en forma clara esto que señalo. Y además, nuevamente, del protagonismo de los empresarios en el debate, sorprenden las formas de un secretario de Estado mucho más caracterizado por su histrionismo, por su carácter teatral cuando hace declaraciones, que por el conocimiento y serenidad que demandaría su alto encargo. En un sentido más estructural, tales hechos muestran el rostro real de un grupo partidista que, ante la incertidumbre de contar con el voto del Magisterio Nacional, no tuvo reparo alguno en utilizar estrategias que pasaron de la ambigüedad a la simulación. Así, en una puesta en escena sin precedente, la Organización Mexicanos Primero y la dirigencia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación se volcaron en sus respectivos papeles, y mientras algunos anunciaban la suspensión de la evaluación, otros reclamaban su reposición y el respeto a la pretendida reforma. El desenlace de la obra todos lo conocemos, pues las dos partes del elenco se abrazaron y se aplaudieron al final, dándose un mutuo reconocimiento. En el terreno de la justicia destaca en las últimas semanas el dictamen de la Suprema Corte de Justicia,
en el cual se ratifica el rango constitucional de la evaluación y se le asocia de manera automática al impreciso concepto de calidad educativa. En el dictamen que ustedes conocen, además de ponerse en tela de juicio el derecho al trabajo del magisterio, el máximo órgano judicial del país se suma de manera irreflexiva al ambiente de crispación en el cual todos los maestros son considerados como el enemigo a vencer. También en este escenario se percibe un aumento en la campaña mediática hacia la resistencia magisterial. Bajo este delicado escenario que profundiza la brecha entre gobernantes y gobernados, resulta altamente imprudente seguir postergando la tarea de construir una salida responsable a la problemática de la educación superior, de la educación nacional. Recientemente hemos planteado en la prensa la necesidad de impulsar un diálogo nacional por la educación, casi concluido, compañero. Un diálogo fundado en el saber que pueda elucidar la problemática educativa y darle sustancia pedagógica y social. Un diálogo en el que puedan escucharse las múltiples voces de la sociedad y no solamente las de quienes tienen mayor poder político o económico. Un diálogo en el que pueda construirse el consenso indispensable para impulsar reformas de corto y largo aliento y en el que pueda recuperarse la confianza en las instituciones de la educación. En una de sus obras más emblemáticas, Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire sostiene que hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. También dice Freire que hablar del humanismo y negar a los hombres es una mentira. Siguiendo esa línea de pensamiento, hoy en México podemos afirmar que hablar de educación y callar a los maestros es un verdadero atropello. Por todo ello, en el ejercicio colectivo de reflexión que se propone, ha de garantizarse la presencia central de los actores de la educación, de los maestros y las maestras, ahora sí, de investigadores y especialistas interesados en la educación, de integrantes de asociaciones académicas y civiles, de los padres y madres de familia, de los niños y los jóvenes. Y junto a todos ellos, junto a todas las voces, después de ellos, los responsables educativos del Estado, expresando sus puntos de vista y escuchando con respeto y atención a todas estas voces. En suma, dar sustancia y dar ciudadanía a la educación nacional. Estas son mis apreciaciones y, como siempre, maestras y maestros, ustedes tienen la palabra.